Hermanos, buenos días, qué alegría volverlos a saludar, a seguir estudiando el capítulo 10 del libro de Lucas. Ya vamos por el versículo 21 en esta ocasión, que lo vamos a estudiar hasta el versículo 24. Antes de empezar, mis hermanos, vamos a colocar este espacio en las manos del Señor. Gracias, Padre, te damos por este buen tiempo que nos regalas. Gracias, Padre, por permitirnos tener tu santa palabra a la mano, para poderla estudiar, para poderla escudriñar y compartirla. Y por supuesto, mi Señor, nuestro anhelo es aplicarla a nuestras vidas. Guárdanos, mi Señor, y permite que podamos disfrutar este espacio como hermanos en este discipulado de Magdalena que has permitido, mi Señor, que podamos congregarnos a través de la virtualidad, mi Señor. En tu santo nombre oramos. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, como les decía, la última vez quedamos en el versículo 20. La enseñanza nos la regaló el Señor a través de nuestro hermano José. Y en esta ocasión, mis hermanos, vamos a estudiar estos 4 versículos, desde el 21 hasta el versículo 24. Entonces, mis hermanos, acompáñenos a estudiar la santa palabra del Señor. Dice Lucas capítulo 10, versículo 21 en adelante. Dice: en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Versículo 23. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y al oír lo que oís y no lo oyeron. Que el Señor siga bendiciendo tu santa palabra, mis hermanos. Qué bonito, qué chévere es estudiar la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, vamos a tratar de entender un poco más. Vamos a coger estos versículos de manera independiente y vamos a ver qué nos regala el Señor. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, versículo 21, y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mis hermanos, aquí hay algo que es muy bonito. Hay una palabra que se destaca empezando este versículo, y es esa palabra de regocijar, o cuando dice Jesús se regocijó en el Espíritu. El Señor, mis hermanos, al ver que su nombre está siendo predicado, al ver que su mensaje está siendo comunicado, que está siendo compartido, mis hermanos, el Señor se regocija. Recordemos que está hablando con sus discípulos. Está hablando con sus discípulos, ¿cierto? El Señor se pone contento porque Él siente que sus discípulos se han cumplido con la tarea, porque todo había salido según la voluntad del Señor. Esto es lo que hace el creyente. Le sacamos una sonrisa al Señor. Cuando tú y yo, mis hermanos, nos sometemos a la voluntad del Señor, cuando hacemos las cosas de acuerdo a su santa palabra, cuando compartimos el Evangelio a otras personas, el Señor se regocija. Dice el Salmo capítulo 2, versículo 4, que el Señor sonríe. Y nosotros, mis hermanos, le sacamos esa sonrisa al Señor cuando obedecemos su santa palabra. Cuando mostramos los frutos del Espíritu Santo, al cual nosotros estamos llamados a hacer, el Señor se regocija. Entonces, mis hermanos, yo no sé si de pronto tu vida o mi vida sí están agradando al Señor, si le estamos sacando esa sonrisa al Señor. Todo lo que hacemos, lo que pensamos, está de acuerdo a la voluntad del Señor. Si es así, mis hermanos, y espero que así sea, les tengo una buena noticia: estamos sacando una sonrisa al Señor. Tú sabías, mi hermano, mi hermana, que cuando también nosotros nos involucramos en la obra del Señor, estamos agradando y regocijamos al Señor. Estamos permitiendo, mis hermanos, que esa sonrisa le brote de cara a cara a nuestro gran y buen Dios. El creyente, mis hermanos, tiene muchas cosas por hacer en su vida personal, en su vida familiar, en su vida social, en su vida laboral.
Y esas son oportunidades que el Señor nos da para que le saquemos una sonrisa al Señor. Todos los días tenemos la oportunidad de obedecer y agradar al Señor por medio de la obediencia a su santa palabra. Vemos también, mis hermanos, que en este versículo el Señor Jesucristo se expresa de Dios y le dice que le alaba, que Él es el Señor de toda la creación, ¿cierto? Y que Él es el Todopoderoso, ¿cierto? Y que es el dueño de absolutamente todo. Pero mire lo que dice más adelante, dice, y que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. La pregunta es, ¿qué cosas escondió el Señor? ¿Cierto? Bueno, dice, terminando el versículo, sí, Padre, porque así te agradó. Entonces vamos a ver ¿a qué se refiere? Bueno, mis hermanos, se refiere a esa verdad. Que el mayor gozo es que por nosotros haber creído esa verdad, mis hermanos, de ese mensaje de salvación, que Cristo es la solución para tener una reconciliación con Dios. El solo hecho de que tú y yo lo hayamos creído, mis hermanos, tu nombre y el mío están escritos en el cielo. Pertenecemos a la familia de Dios. Esa es la gran verdad, mis hermanos. Es una verdad que el Señor escondió de aquellos que quieren cabalgar en su propia sabiduría, que quieren cabalgar, mis hermanos, en sus propios méritos. Pero, mis hermanos, el creer esta gran verdad, esa verdad que estaban predicando aquellos discípulos que el Señor había enviado, esa verdad, si tú la crees, así como yo la creí, nos hace hijos de Dios. Nos hace hijos de Dios. Y eso es a lo que se refiere cuando dice que esa gran verdad, esa sencillez de la verdad, fue escondida de los sabios, fue escondida de aquellos entendidos y que la reveló solamente a los niños. Recordemos, mis hermanos, que los sabios de aquellos días, ¿quiénes eran? Eran los filósofos, eran los griegos, eran los rabinos judíos que, mejor dicho, se creían que eran los que tenían la última palabra, ¿cierto? Bueno, ellos eran los que estaban encerrados en esos términos de sabios y entendidos, ¿cierto? Pero que de ninguna manera, pero que ellos no aceptaban, mis hermanos, la sencillez del Evangelio, de ninguna manera la podían aceptar, porque para ellos, dice la palabra del Señor, que para ellos es locura, ¿cierto? La sencillez del Evangelio, mis hermanos, solamente la podemos entender aquellas personas que son como niños, aquellas personas que saben que dependen únicamente del Señor. Los sabios no lo van a aceptar. ¿Han visto esas personas que se destacan por su conocimiento en la ciencia? Tal vez, no sé, en diferentes aristas de la educación, que no creen en el Señor. Entonces casi siempre tienen esa misma constante, ¿no? En que le creen solamente a su propia capacidad intelectual. Ahora bien, eso me hace recordar de la vida de Pablo. Pablo había sido, recordemos, mis hermanos, había sido instruido en la ley, entre los sabios y entre los entendidos de aquella época, ¿cierto? Pertenecía a esa secta de los fariseos, fue discípulo de Gamaliel, ¿cierto? Pero cuando él se convierte a Cristo, cuando él le acepta, cuando es hecho apóstol, mis hermanos, él llega a ser como un niño en Cristo. Y no quiso saber otra cosa, Pablo, no quiso saber otra cosa, dejó atrás todo lo que él sabía. Dice que lo tenía por basura, con tal de seguir a Cristo y a este crucificado. Miremos por un momento, mis hermanos, lo que dice 1 Corintios, capítulo 2, versículos de 2 al 4. 1 Corintios dice, pues me propuse, hablando del apóstol Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y dice más adelante, versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Y de poder, mis hermanos, ¿sí se dan cuenta? Ese cambio radical que hay en este hombre del Señor. Bueno, mis hermanos, nosotros también fuimos como el apóstol Pablo en alguna ocasión de nuestra vida. Porque nosotros no nacimos siendo cristianos, nosotros creímos en Cristo, ¿cierto? Pero también tuvimos que entender que todo lo que teníamos, que todo lo que sabíamos, no nos servía de absolutamente nada para poder encontrar esa gran verdad. Ahora bien, no estoy diciendo que sea malo ser sabio, o que sea malo ser inteligente, no, de ninguna manera.
¿cierto? De hecho, en la iglesia de Cristo encontramos con gente supremamente preparada. Hay contadores, hay profesores, hay, no sé, contadores, ingenieros, hay enfermeros, enfermeras, hay hombres y mujeres del Señor que se han preparado, ¿cierto? Pero que ellos fueron como niños y hoy, gracias al Señor, somos la familia rescatada por la sangre preciosa de Cristo. Pero no estoy diciendo que sea malo ser una persona preparada, estudiada. Es más, cualquiera de nosotros quisiera ser atendido por personas preparadas. Cuando tú vas al médico, tú quieres que sea un médico con experiencia, una persona con un buen conocimiento que te atienda, ¿cierto? Cuando tú le vas a colocar, no sé, ahora empiezan el tema de las declaraciones de renta, pues tú vas a una persona preparada, un contador tal vez que te dé confianza para poder hacer algo pues que tú no sabes. Igual el que quiera de pronto construir algún edificio, alguna casa, quiere ir a un excelente arquitecto, un buen ingeniero para que pueda hacer una buena obra, ¿cierto? Eso no está mal. Estamos en manos de una persona capacitada y eso nos va a dar tranquilidad. Ahora bien, ¿cuándo se vuelve un problema? Un problema se vuelve, mis hermanos, cuando alguien con mucha capacidad empieza, no sé, a depender y a confiar en su propia sabiduría para llegar al reino de Dios. Y eso es lo que el Señor condena. Y me hace acordar de este hermoso versículo que es muy conocido, que es Efesios capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero las personas que están alejadas de Dios y navegan en su conocimiento y navegan en su entendimiento, piensan que es por obras. De hecho, mis hermanos, el hombre siempre tiende a ser así. Un niño no es así. Un niño no se siente en deuda con nadie. ¿Ustedes han visto a sus hijos? ¿Recuerdan cuando sus hijos eran pequeños o los que tenemos hijos pequeños? Ellos te piden una cosa y tú te la das y ellos salen y se van, agradecidos, eso sí, pero no sienten pues que te están debiendo algo. A diferencia de una persona adulta, de una persona entendida, ¿cierto? Que queremos de alguna manera poder retribuir algo que nos han dado. Y eso pasa porque somos una naturaleza caída, porque eso hace parte de ese hombre viejo, esa naturaleza caída. Y el hombre siempre quiere devolver y no tener nada gratis. Siempre quiere sentirse que se lo ha ganado. Pero mis hermanos, por eso es una locura la sencillez del Evangelio. Porque el Señor lo hizo absolutamente todo. Solamente nos pide que creamos en ese buen y gran sacrificio. Es más, cuando una persona quiere cabalgar en su entendimiento, cabalgar en sus obras, dice Isaías capítulo 64, que esas obras que el hombre quiere llevar son como trapos de inmundicia. Porque le estamos restando valor al sacrificio de Cristo. El Señor ya lo hizo todo, mis hermanos, absolutamente todo. Y esta es la verdad para los niños. Y obviamente no lo está diciendo de una manera literal, sino más bien aquellos que tengan esa actitud como niños de humildad y dependencia delante del Señor. ¿Recuerdan a sus hijos cuando estaban pequeños? Tú lo cogías de la mano y tú ibas caminando con ellos y ellos iban detrás de ti. Yo recuerdo cuando salgo con mis hijas, en especial con Lucianita. Ella tiene apenas 6 añitos y vamos por el centro comercial y ella va cogida de la mano y ella confía en su padre. Ella confía en su madre. A veces ni sabe para dónde vamos, pero ella va ahí con nosotros, mis hermanos. Así es el Hijo de Dios. Cuando estamos cogidos de la mano del Padre, confiamos en Él y sabemos que nuestra vida está en buenas manos. El niño no intenta pagarte con absolutamente nada. El niño no intenta comprarte con nada. Un niño está lleno de confianza y de dependencia de sus padres. Hay completa inocencia en él. Un niño se siente agradecido, pero no se siente en deuda. Y es así, mis hermanos, como el sabio y el entendido puede llegar a pensar que gracias a sus aptitudes puede llegar a ganarse el reino de Dios. Pero ante esa opción, ¿sabe qué es lo que dice el Señor? Y me acuerdo de esa escena que nos regala la palabra del Señor por ahí en Juan 3, donde Nicodemo no podía entender todavía la sencillez de la predicación. ¿Qué le contesta el Señor?
tienes que nacer de nuevo. Tienes que dejar todo en las manos del Señor y acercarse por fe, por medio de Cristo Jesús. Dice el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es así de sencillo. Es creer en Cristo para que tengamos comunión con el Señor. A veces me pregunto qué hubiera sido, no sé, si yo hubiera sido un hombre sabio, tal vez estaría perdido todavía. Tendríamos, no sé, tendríamos dinero, pero estaríamos perdidos. Estaríamos escondidos todavía. Engañados pensando que a través de lo que hagamos podríamos agradar al Señor, dejando de lado al Señor Jesús. Mis hermanos, hablo por mí. Solo hecho con que yo haya llegado a los pies de Cristo, eso no fue gracias a lo que yo sabía. Eso no fue gracias a mi inteligencia, a que yo una vez me puse a estudiar y dije, bueno, hice alguna fórmula matemática y dije, oye, así toca llegar a Cristo, ¿no? El Señor me lo reveló a través de su santa palabra. Dios me encontró. Y el que sí es sabio le pareció hacerlo de esa manera. Esconderlo de la sabiduría humana y entregarlo a todo aquel que se humilla y le busca a través de Cristo Jesús. Ese fue el diseño que Dios escogió. Alabado sea el Señor. Y es la forma más sencilla que podemos encontrar. Que Él lo hizo todo, absolutamente todo. Y eso no quiere decir que seamos menos inteligentes porque estamos creyendo en su santa palabra, no. Eso nos dice que hemos confiado en el Señor a través de lo que Él ha establecido, la persona de Jesús. Porque nos dio su santa palabra para que la creamos. Dice Romanos 10:17. Vamos a leerlo por un momento, mis hermanos. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, el Señor nos dio una herramienta supremamente grande, que es la palabra del Señor, para poderle conocer, para sumergirnos y deleitarnos en la palabra del Señor. Es más, Pablo dice que a Dios le agradó salvar por medio de la locura de la predicación. La predicación es una locura ante los ojos y la inteligencia humana, mis hermanos. Así es. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sí se han puesto a pensar eso, mis hermanos? Que es tan sencillo que parece que fuera mentira. ¿Han escuchado esa frase que llega y dice, de eso tan bueno no dan tanto? Bueno, mis hermanos, esto que es tan bueno, el Señor tiene gracia para todas las personas. Tiene perdón, tiene reconciliación para todo aquel que quiera acercarse a los pies de Cristo. A veces nos podemos cuestionar cuando encontramos de pronto personas supremamente preparadas y uno dice, ¿será que le predico? Es como es tan inteligente, como tiene tantos grados, es como tiene una especialización, ¿será que? Ay, mis hermanos, ¿será que es que lo hago? En algún momento pues yo llegué a pensarlo así, hace muchísimos años, cuando estaba empezando en los caminos del Señor y yo no me atrevía. Yo decía, pero es que esa persona se ve como inteligente. En el caso mío no, pero es que mire, tiene tal grado, tiene... No, mis hermanos. Nosotros estamos llamados a compartir el Evangelio a toda persona, porque el fruto del Evangelio no depende de tu capacidad o de mi capacidad. Depende del Señor. En absoluto, mis hermanos. Ni de tu capacidad, ni de mi capacidad. Y el Señor, mis hermanos, nos envía a que prediquemos. Y es Dios quien hace la obra a través de su Santo Espíritu. Así que cuando te encuentres con tu jefe o con alguna persona que de pronto tengas la oportunidad de conocer y que tú veas que es supremamente preparada, compártele. Si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. No te achicopales, como dicen. Dios llega tanto al que es entendido como al que no lo es. Dios no hace excepción de personas, lo dice Romanos capítulo 2, versículo 11. Todos recibimos el mismo evangelio y eso es lo maravilloso, que todos somos iguales delante del Señor. Y eso no tiene nada que ver ni con la capacidad ni con la inteligencia. La salvación no depende de nosotros. Imagínense donde la salvación dependiera de nosotros, mis hermanos. Tal vez estaríamos perdidos aún.
Versículo 22, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mis hermanos, ni tú ni yo podríamos conocer al Hijo sino por el Padre, y ni tú ni yo podríamos conocer al Padre sino por el Hijo. Es como un trabalenguas, ¿no? Es como si no tuviéramos entrada como ese círculo divino entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es como una puerta cerrada, así como lo vemos aquí empezando este versículo, pero me gusta cómo termina. Dice, pero, ¿sí? Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, ahí entramos nosotros. El Señor extiende su mano por medio de su santa palabra para que la podamos creer. Y de esa manera poder entrar a ese círculo donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Es una verdad que nos llena de mucha alegría, que hemos tenido entrada a ese círculo divino por medio de la fe en Cristo Jesús. Este versículo termina diciendo eso tan precioso, diciendo que y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, el Señor, Dios le da potestad al Hijo para que Él revele esa comunión divina, para que nosotros también seamos partícipes, coherederos, así como lo es el Señor Jesucristo. Yo no sé, mis hermanos, si ustedes alguna vez han soñado en su juventud, pues no sé, pertenecer a un grupo que usted, ay, mire, tan chévere está el grupo, que no sé qué, que yo quisiera pertenecer, y que fuera como tan lejano. Yo les voy a comentar una experiencia. Yo, pues, dentro de mi profesión, yo sí quería ser comando, ser paracaidista. Yo miraba, cuando estaba empezando eso como tan lejos, yo miraba como ese grupo como cargaba sus paracaídas, como se tiraba desde un avión, o como hacían esas operaciones especiales, y decía, tan chévere. Y hoy en día que ya estoy dentro de ese grupo, digo, ay, mire, y como que se la gozan. No sé si de pronto ustedes, como que les pasó algo, no sé, con algún grupo en especial que ustedes hayan soñado. Mis hermanos, este grupo divino, conformado por esa Santísima Trinidad, tenemos comunión con ellos por medio de la obra de Cristo. El Hijo nos ha revelado y Dios nos ha dado la oportunidad para que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tengamos una vida eterna con ellos, eternamente. Pues ya nos lo dijo a los niños, a los que en esta actitud de dependencia del Señor puedan ingresar a ese hermoso grupo. Hay personas que quieren hacer lo que sea por ganarse la entrada o el favor de Dios. Pero es que vemos muchas religiones en el mundo. Tú vas a hacer aquello, venga para acá, que tú tienes que hacer esto y esto para que el Señor te pueda aceptar. Y si no lo haces, entonces no. Cristo lo hizo absolutamente todo, mis hermanos. Pero Dios dice que no es por el camino de las obras. Por ahí no se puede. El camino de las obras es el camino que tienen los que están escondidos todavía. Es solo a quien Dios lo quiera revelar, ya que como un niño lo pueda recibir. Entonces vemos que el evangelismo que están predicando los discípulos no depende de ninguna manera de ningún tipo de coeficiente intelectual, sino más bien de la humildad que pueda mostrar una persona delante de Dios. Versículos 23 y 24. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, o sea, a sus discípulos únicamente, a ese grupo de personas cercanas al Señor, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mis hermanos, el honor y la dicha de los santos del Nuevo Testamento excede por mucho a los santos del Antiguo Testamento. ¿Y sabe por qué? ¿Te imaginas en algún momento esos grandes hombres del Antiguo Testamento? No sé, Moisés, Isaías, Jeremías, Daniel, David, Elías. Ellos no pudieron entender, no lograron entender lo que nosotros estamos entendiendo en este momento. Ni David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, ni Salomón con toda su sabiduría pudieron entender esto que el Señor nos está regalando en esta dispensación, en la dispensación de la iglesia, en la dispensación de la gracia. Los que ellos conocían de la gracia de Dios era una pequeña sombra, mis hermanos.
Era una pequeña sombra de lo que tú y yo conocemos ahora, de la sencillez del Evangelio. Era una pequeña sombra de las realidades, mis hermanos, que nos han sido reveladas por medio de su santa palabra, por medio del Evangelio. Quiero que me acompañen a ver esos versículos: Colosenses 2, 17, Hebreos 8, 5 y Hebreos 10, 1. Permítanme y se los leo. Dice Colosenses 1, 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es una locura. Romanos 2:11 dice, bueno, el Señor no hace acepción de personas, ese ya lo vimos. Dice Colosenses 2:17, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ellos querían lo que nosotros hoy vemos, mis hermanos. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado que usted estudia por la palabra del Antiguo Testamento y usted empieza a imaginarse esas experiencias, no sé, Moisés por allá abriendo el Mar Rojo, caminando por el desierto, ver esa nube que los acompañaba y esa columna de fuego, no sé, de pronto más adelante las experiencias que tuvo David, que tuvo Elías, que tuvo el mismo Daniel allá en el foso de los leones, y uno dice, oye, chare, querer como, no sé, estar allá como en ese tiempo. Pero yo creo que si eso fuera posible y usted quisiera de pronto experimentar esos grandes hombres del Antiguo Testamento, te contestarían o nos contestarían a nosotros que ellos quisieran estar en nuestro lugar, disfrutando de esa verdad revelada que es el Evangelio del Señor, que es creer en Cristo y serás salvo, como lo dijo, como se lo dijeron al carcelero de Filipos, ¿sí? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Mis hermanos, tenemos el Espíritu Santo del Señor. Tenemos esa gran verdad revelada y lo mejor de todo es que la hemos creído. Mis hermanos, esta fue la enseñanza que me regaló el Señor para esta ocasión. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo viernes. Le mando un fuerte abrazo. Chao.